truqueada. Entonces, comentaba que cuando uno habla sobre variables aleatorias que dependen del tiempo, pues simplemente ahora, pues vamos a meterle el parámetro tiempo a las variables y bueno, pues ya el asunto ahí ya es un poco más complicado, pero bueno, hay manera de cuantificar ciertos procesos, que en este caso son variables aleatorias, son las que vimos. Un proceso estocástico se refiere a variables que van evolucionando en el tiempo. Por eso se le llama proceso estocástico, ¿no? Porque son variables que dependen del tiempo. Y la pregunta es, ¿cómo podemos describir sistemas que dependen del tiempo? Y por el estilo, fenómenos que se conocen como fenómenos aleatorios o procesos aleatorios o procesos estocásticos. Entre estos, pues hay un montón de ejemplos que uno puede visualizar en la naturaleza. Por ejemplo, la partícula que está metido en un fluido, en agua, en aceite, en lo que sea, en gas, en un plasma, una partícula muy pequeña, sea del orden de micras, nanómetros o inclusive partículas a nivel cuántico, se pueden describir también como procesos estocásticos, procesos variables aleatorios que dependen del tiempo. Entonces, el ejemplo claro, como les he mencionado, el ejemplo paradigmático, pues es el mismo caso de una partícula metida en un fluido, pero la partícula es muy pequeña. Entonces, estas partículas, pues no podemos predecir dado un tiempo inicial, qué valor tiene su posición y su velocidad a un tiempo posterior. Cuando el proceso es determinista, evidentemente que nosotros podemos determinar a todo tiempo su posición y su velocidad. Digamos que eso es lo que realmente uno describe en el estudio de la mecánica clásica, la mecánica newtoniana o la mecánica hamiltoniana, ¿no? Uno dice, si yo conozco la posición inicial, la velocidad inicial o las condiciones iniciales de un sistema, yo puedo describir a un tiempo posterior la posición y la velocidad de la partícula o del sistema. ¿Por qué? Porque es determinista. Entonces, no hay ningún problema. Lo que estudiamos en mecánica elemental, tiro parabólico, caída libre, movimiento rectilíneo uniforme, uniformemente acelerado, movimiento circular uniforme, etcétera, etcétera. Nos enseñaron y aprendimos la dinámica determinista desde el punto de vista de la segunda ley de Newton. ¿Ok? Sin embargo, la pregunta es, ¿cuál es la matemática subyacente de sistemas o sistemas que dependen del tiempo, la dinámica, pero que no es determinista? Y ahí es en donde entra esta parte de lo que son las variables aleatorias que dependen del tiempo, porque los procesos son efectivamente de carácter indeterminista, ¿no? Que no podemos saber a un tiempo posterior la posición y la velocidad. Y pues esa rica fenomenología, pues se puede estudiar, describir de alguna manera con la teoría de los procesos estocásticos, la herramienta matemática. El movimiento browniano es un ejemplo muy particular del estudio de estos procesos, ¿no? Dinámica caótica también, hay dinámica caótica determinista, dinámica caótica no determinista, etcétera, ¿no? Muchos ejemplos que podemos entender o tratar de describir mediante esta teoría. Y esto tiene que ver con lo que se conoce también como sistemas fuera de equilibrio, que dependen del tiempo. Cuando un sistema está en equilibrio no depende del tiempo.
pero si depende del tiempo, está en procesos de no equilibrio. Y entonces estos procesos, los fenómenos que se describen mediante esta teoría, tiene que ver con las fluctuaciones que se conocen. Eh, la idea es la siguiente, que vamos a ver con calma, ¿no? Pero yo les comento, si, por ejemplo, caída libre, supongamos que no hay viento, no hay nada, soltamos una pelota desde una cierta altura, sabemos con una muy buena aproximación con la descripción de las leyes de Newton, saber la trayectoria rectilínea que describe la pelota, esto, si no hay, si no hay ningún, eh, ninguna fuerza de que lo pueda sacar de su trayectoria, como viento, como una, eh, alguna otra fuerza externa que lo perturbe, que la perturbe. Sin embargo, ahí está no hay viento, pero el aire puede estar en un cuarto, por ejemplo, en un laboratorio. Podemos distinguir y hacer mediciones de un objeto que va cayendo libremente y hacer predicciones del tiempo que tarda en caer desde una cierta altura. A pesar de que la pelota siente fricción, pero la fricción no le hace ningún efecto. Ajá. Si tomáramos en cuenta la fricción, pues tendríamos que meter un poquito más de la fuerza de fricción y describir la dinámica de la pelota, ¿no? Sin embargo, sigue siendo determinista. Si la pelota cada vez más es más y más y más y más pequeña, las partículas del aire pues van a hacer que la pelota ya no siga esa trayectoria rectilínea. ¿Por qué? Porque la fricción, que tiene que ver con las colisiones del medio, las moléculas del aire, conforme la pelota se ve más y más y más y más pequeña, pues evidentemente el aire le va a afectar. En este caso, las partículas del aire. Y entonces la trayectoria rectilínea de la pelotita, pues ya deja de existir y empieza a realizar pues un movimiento raro, errático, en el momento en que va cayendo hasta el suelo. Puede ser que no caiga completamente y pueda seguir suspendido en el aire. A pesar de la gravedad, puede estar suspendida. ¿Por qué? Porque es pequeña. Pero pueden haber situaciones en las que llegue hasta el suelo y bueno, ahí, como se puede decir, la sedimentación, ¿no? Pero normalmente, si es tan pequeña, puede estar suspendida en el aire debido precisamente a las constantes colisiones con las moléculas del aire. Y esa es precisamente lo que uno conoce como movimiento browniano, porque Robert Brown fue el que trató de estudiar, de describir el comportamiento de estas polen de flores, de plantas, en su laboratorio con un microscopio en agua, y vio que esas partículas de polen tan pequeñitas se movían de esa forma, metidas en un fluido que es agua, pues efectuaban ese tipo de movimiento errático, igual como lo estoy describiendo de una pelota que va cayendo en el aire. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a decir, cuando hablamos de variables aleatorias que dependen del tiempo, primero dice aquí lo siguiente: consideremos un sistema que puede estar en un conjunto de estados previamente especificados. Supongamos que el sistema evoluciona o cambia de un estado a otro y sea psi de t el estado del sistema al tiempo t. O sea, el valor que tiene el sistema a un tiempo dado, pues es la psi, ¿no? Cambia de un estado a otro y entonces, bueno, por decirlo así, una posición, en otra posición, en otra posición, por decirlo así, o una velocidad aquí y otra velocidad ahí y otra velocidad en otro, etcétera, ¿no? Esa es la psi, digamos que el estado del sistema. Si la evolución del sistema no es determinista,
sino provocada por un mecanismo azaroso, entonces se dice que psi es una variable aleatoria en cada instante de tiempo. Aparentemente es una definición sencilla, pero hay que entenderlo. Dice, evoluciona o cambia de un estado a otro y sea el estado del sistema al tiempo t. Si la evolución del sistema no es determinista, sino provocada por un mecanismo azaroso, entonces se dice que la psi de t es una variable aleatoria. Fíjense bien, aquí ya estamos hablando de que a un tiempo dado, por eso es importante, dice, a un tiempo dado, ¿sí? Se dice que psi es una variable aleatoria. Es decir, que a un tiempo t, pongamos t0, el estado del sistema es psi al tiempo de t0. Es una variable aleatoria. En ese instante de tiempo, como es una variable aleatoria, pues va a tener muchos valores, psi1 de t0, psi2 de t0, psi3 de t0, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es una variable aleatoria en un instante de tiempo. Y entonces dice, es una variable en cada instante de tiempo. O sea, imagínense al tiempo t0, al tiempo t1, al tiempo t2, al tiempo t0, tiene un conjunto de valores, porque es una variable aleatoria. En otro instante de tiempo, t1 tiene otro conjunto de valores. Y así nos vamos. ¿Hasta dónde vamos a parar? Pues hasta donde nosotros queramos detener el proceso, ¿no? Digamos, voy a contar hasta t tiempos de, no sé, 20, 50, ¿no? Entonces, en cada instante de tiempo, dices, si la evolución del sistema no es determinista, sino provocada por un mecanismo azaroso, entonces dice que sí, es una variable aleatoria que depende en cada instante de tiempo. Esta colección de variables aleatorias es la definición de un proceso estocástico y sirve como un modelo para representar la evolución aleatoria de un sistema conforme transcurre el tiempo. De manera más precisa, introducimos la siguiente definición. Claro, esto ya es desde el punto de vista matemático, pero lo más elemental. Un proceso estocástico es una colección de variables aleatorias, tal que T está en T, parametrizada por un conjunto T, llamado espacio parametral, en donde las variables toman valores en un conjunto S llamado espacio de estados. Poner un ejemplo. Si el espacio parametral es el conjunto discreto T, aquí el 0 es T es igual a 0, 1, 2, 3, 4, y estos números se interpretan como los valores de tiempo, entonces el proceso estocástico se realiza a tiempos discretos, y en este caso se denota por la variable aleatoria, en este caso es un conjunto discreto, dice, ¿no? La psi de n para distintos valores del tiempo. O psi al tiempo t igual a 0, porque aquí estamos parametrizando el conjunto t como tiempos discretos 0, 1, 2, etcétera. Entonces la variable aleatoria es discreta y toma estos valores al instante t0. Psi de 0 es una variable aleatoria, o sea que la psi de 0 toma un conjunto de valores. Al tiempo t1, la psi al tiempo t1, psi de 1 toma otro conjunto de valores, por ejemplo, en el eje real, ¿no? Todos los valores en el eje real. Al tiempo t2, la psi de 2 es otro conjunto de variables aleatorias. Por eso, como ya sabemos en el curso, en la parte de probabilidad, pues que es una variable aleatoria, es aquella conjunto de valores que toma conjuntos de valores discretos, 1, 2, 3, lo que ustedes quieran, un conjunto de valores x1, x2, x3. Aquí, la psi de 0 toma ese conjunto de valores, x0 de 1, x0 de 2, x0 de bla, bla.
al tiempo t1, la x1 toma valores de x1 de 1, x1 de 2, x2 de x1 de 2, x1 de 3, etc. Cada uno de estos valores a un tiempo dado le corresponde un conjunto de valores aleatorios, de valores reales. Así que para cada valor de n, psi de n es el estado del sistema al tiempo n. Pues sí, psi de 0 es el estado del sistema al tiempo t0. Psi de 1 es el estado del sistema al tiempo t1. Psi de 2 es el estado del sistema al tiempo t2. Entonces, todos estos valores, psi 0 al tiempo t0, es un conjunto de valores. Las x, y que habíamos mencionado en la teoría de probabilidad. La psi de 2 es al tiempo t2, t1, perdón. Psi de 1 es al tiempo t1. Ahí, este estado del sistema toma un conjunto de valores. Las x minúsculas que hablábamos antes. Y así por el estilo. Por otro lado, el espacio parametral puede también tomarse como un conjunto continuo, o sea, el pase del tiempo que esté de 0 a infinito. Y en este caso el proceso estocástico se realiza a tiempo continuo. Aquí es a tiempo discreto y aquí es a tiempo continuo. Y se denota como la psi de t tal que t sea mayor o igual que 0. Aquí está el mayor o igual que 0 y bueno, hasta cualquier valor, ¿no? En muchos casos el espacio de estados, ese es el conjunto de los números reales. O sea, los valores que toman los valores que toma la variable estocástica a un tiempo dado. Entonces, ese conjunto de valores es el de los estados S, está en los números reales, ¿ok? Fíjense bien, en donde las variables toman valores, estas variables sí ceros toman valores en un conjunto llamado espacio de estados, ¿ves? Ahí está. Y evidentemente ese espacio de estados es el conjunto de números reales. Podemos establecer la definición matemática de un proceso estocástico como una función de dos variables. O sea, la función de dos variables, aquí está, de t y omega. Las variables, aquí es la función de t cruz omega. T son el parámetro de tiempo, parámetro que le llaman conjunto parametrizado, colección de variables aleatorias parametrizadas por el conjunto T, ¿no? Este es el conjunto de valores que toma del tiempo y omega, los valores que toma, el conjunto de valores, el valor que toma la variable, el conjunto de valores, perdón, que toma la variable al tiempo T, ¿sí? Donde omega está, omega minúscula es omega y omega es el espacio muestral. Es el espacio muestral. Ok, es decir, el conjunto de todos los posibles valores que puede tomar la variable aleatoria. ¿Ves? Es el espacio muestral que habíamos estudiado en la clase, en los cursos de teoría de probabilidad. ¿Se acuerdan? La omega era aquellos conjuntos de todos los valores que tomaban las variables aleatorias, ¿no? Entonces, en pocas palabras, una variable aleatoria es una función que mapea una pareja de números al conjunto de los números reales o al conjunto ¿no? Al espacio de estados. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver donde omega es el espacio, es decir, el conjunto de los valores, de los posibles valores que puede tomar la variable. Por ejemplo, fíjese bien. Para cada valor de t en t,
el mapeo omega va a psi de t de omega, es una variable aleatoria. Ahorita lo voy a mostrar con una figura. Mientras que para cada omega en un espacio muestral, omega fijo, para cada omega en un espacio muestral fijo, cada omega fijo, la función t, psi de omega t, es una trayectoria o realización del proceso. Ver figura 2.1, esto es por ello que un proceso estocástico se conoce como una función aleatoria. Bueno, entonces, aquí estamos pintando algunos de ellos, ¿no? Algunos de varios de los procesos, 1, 2, 3 y 4, 1, 2 y 3 trayectorias, ¿no? Bueno, aquí hay una trayectoria, ¿sí? Esta trayectoria representa lo que dice aquí. Dice lo siguiente, en donde está el punto y seguido, aquí. En esta parte, aquí, a partir de aquí. ¿Ok? Esto que está aquí, mientras que para omega en un espacio, omega fijo, estamos tomando en un espacio fijo, omega es fijo, la función t que nos dice psi de omega de t es una variable aleatoria o realización del proceso, es este que está aquí. Pero para poderlo distinguir, vamos a verlo con más claridad aquí. Ok. Voy a pintar esto. Ok. Cuando dice la psi de t de omega para omega fijo, y la otra es psi de omega de t. Vamos a aclarar el punto. Ajá. Psi de t de omega. Dice, para cada valor de t, el mapeo omega t de omega, psi de t de omega, para cada valor, dice, para cada valor de t, y la otra es para una omega fija. O sea, es el punto aquí. Entonces vamos para cada valor de t de omega, ¿no? Entonces, no me salió bien la figura. Entonces voy a tomar un valor de t. Entonces, este valor de t, la psi de t de omega, nos va a dar este conjunto de valores, variables aleatorias, porque es una variable aleatoria. Para este valor de t, voy a ponerle aquí t1 y aquí t2. Aquí tengo otro conjunto de valores. ¿Ok? Eso representa la psi de t de omega para cada valor de t. Entonces tengo un conjunto de valores. Y el otro, para un omega fijo, por ejemplo, este valor, este es el tiempo. Supongamos que empiezo aquí, por decirlo así. Entonces el sistema toma este valor para para un omega fijo, este es omega fijo, tomo y así me voy, y así voy. Este es otro tiempo, este es otro tiempo. Entonces, en cada instante de tiempo,
En cada valor, en cada instante de tiempo, tengo, este, tengo esta trayectoria, ¿sí? Esa trayectoria. Y esta es una realización. Y en cambio, bueno, puedo tener aquí otro punto, puedo tener aquí otro número, por ejemplo, este que está aquí, este que está por aquí, este y así. O puedo tener otro por aquí, etcétera, ¿no? Entonces tengo muchas trayectorias, muchas realizaciones. Esta es una realización, la segunda y la tercera. Y así puedo ir haciendo muchas realizaciones, etcétera. Si uno tratara de graficar muchas realizaciones, puedo empezar aquí, por decirlo ahí, ¿no? Y puedo hacer esta. Esta es una realización para una omega fija. Esta es otra realización para otra omega fija. Ay, otra vez. Esta es otra realización para otra omega fija. Y esta es otra realización para otra omega fija. Y esta es otra realización para otra omega fija, ¿no? Esta. Fíjense, en un instante de tiempo t, yo tengo los colores, el negro, el rojo, el azulito. Voy a ponerlo en color negro. En este tiempo t, en este otro tiempo t o t2', lo que ustedes quieran, ¿no? En este tiempo t2', tengo este valor en rojo, tengo este valor en negro, este valor en morado y en el azul coincide. Por ejemplo, tengo este y este, en distintos valores de tiempo. En este tiempo t, tengo este valor, o sea, donde yo pinte el eje vertical, tengo los puntitos donde cruzan las trayectorias en él. Aquí tengo otro conjunto de valores. Aquí tengo 1, 2, 3, son 1, 2, 3, 4, entonces son 4 puntitos que se cruzan, 4 puntitos que dan aquí. Esos 4 puntitos representan esto. Representan el conjunto de variables aleatorias para un t fijo. Para un t fijo tengo este conjunto de valores, ¿no? Para t fijo tengo este conjunto de valores. Este que está aquí representa en estos conjuntos de valores. Para un t fijo. Para este t fijo tengo otro conjunto de valores. O sea, este representaría, bueno, voy a ponerle aquí T3' o T3, T1, T2, T3 y T4. Aquí sería C de T4 de omega. Este conjunto de valores que están aquí representarían, sí, de T3 omega. Este otro, así. Y estos son variables aleatorias. Esto va a tener un conjunto de valores al tiempo 4. ¿Cuántos valores? 1, 2, 3, etcétera. Y este va a ser al tiempo 3, 1, 2, etcétera. Son variables aleatorias. Y si yo quiero, la psi de t de omega representa, cada una de estas figuras de las trayectorias representa una psi de omega como función del tiempo. Ajá, aquí. Aquí lo que evolucionamos es el tiempo y entonces estamos así. Evoluciona en el tiempo. Entonces este representa la psi de omega como función del tiempo.
para una omega fija, para un valor fijo. Entonces, quiere decir que, por ejemplo, yo puedo generar a un tiempo t0. Ahorita bueno, con calma ¿no? Entonces, para que veas que un proceso estocástico, pues uno dice, ah, caray, pues ¿y cómo le hago para describir tanta complicación de un proceso, ¿no? Pues no, bueno, en principio sí es complicado, pero hay procesos que, bueno, se pueden simplificar de alguna manera. Y eso, ajá. Voy a poner un ejemplo para cuantificar esto del... Fíjense, cuando uno tiene un fluido, agua, o metemos tinta o café, y para hacerlo más claro, pues el café que experimentamos en casa, lo dejamos caer en el agua caliente, el café comienza a difundirse y las partículas de café, o las partículas estas, que sí las podemos ver sin necesidad de microscopio, porque si lo metemos en un vaso transparente de cristal, pues vamos a ver cómo se difunde en agua caliente el café. Entonces, si yo puedo visualizar desde el punto de vista microscópico, una partícula del café, pues esa partícula, fíjense bien, lo que uno hace para describir un proceso estocástico, y el ejemplo más claro es el caso del movimiento browniano, es agarrar la misma recipiente y ver esta partícula browniana ahí. La otra partícula browniana la vemos aquí. Y así nos vamos hasta tener, si yo tengo aquí n partículas brownianas que se están moviendo de manera completamente azarosa, cada una de estas, ¿no? Se mueven totalmente. Entonces, el ensamble quiere decir que esta partícula se mueve que en una trayectoria. Esta se mueve en una trayectoria, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar que hace esto. Esta no necesariamente se tiene que mover igual. Pues a lo mejor hace así, a lo mejor hace así, así, etcétera. Y esta, la enésima, es la una, la dos, la enésima. Por ejemplo, esta puede moverse así. Así. Todas son distintas, no tienen por qué ser iguales, porque es un sistema completamente azaroso. Entonces, si yo cuantifico a la primera partícula y esto fuera, por decirlo así, la posición como función del tiempo, entonces al tiempo t igual a 0, t0 empieza aquí, t0. Puede ser que inclusive que iniciáramos en un punto fijo, no hay problema, puede ser t0 igual a 0, por ejemplo, ¿no? En el origen de coordenadas al tiempo t0 igual a 0. ¿Ok? Todos empiezan aquí. Pero a un tiempo posterior t1, que ya, bueno, ya no. Aquí es t1, aquí es t1. La primera partícula tiene este valor, entonces voy a poner este valor. Ojo, este valor corresponde a primero a x de la primera partícula, lo llamo así, al tiempo t1. Pero como va evolucionando en el tiempo, bueno, ok, ese x al tiempo t1 es este, pero este es de la partícula 2 y este es de la partícula 3, n. Entonces la de la partícula 2 va a tener el tiempo al tiempo t1 y esta partícula enésima la posición al tiempo t1 también.
¿Ven? Aquí estamos viendo un valor, otro valor, perdón, un valor que es este es este valor y este está aquí, es este valor. Ahora, por ejemplo, voy a poner que aquí es TDN, bueno, no confundirlo con esta N, es una TN minúscula y TN minúscula. ¿Ok? Las T's. TN minúscula, TN minúscula, TN minúscula. Ahí. Aquí ya me fui hasta contar la posición al tiempo TN. Y aquí también me fui hasta contar la posición, que es este, y esta es la posición al tiempo TN de la partícula 1. Esta es la posición de la partícula 2 al tiempo TN. Y esta es la posición de la partícula al tiempo TN, la posición de la enésima partícula. Si tú ves, o si ustedes ven, en la línea vertical, en la línea vertical, aquí está, este y este, lo voy a pintar en rojo para que lo veamos. En la línea vertical, ahí están los valores, y esos son estos valores, este y este. En la línea vertical, al tiempo TN, tenemos este valor y este valor, y todos los demás. Esos son estos que ustedes que ven aquí. Entonces, esto es así, ¿no? Así. Esos son lo que yo les decía, ¿no? La cuantificación que es dado un tiempo T, aquí está el tiempo T, dado el tiempo T1, tengo un conjunto de valores 1, 2, 3, 4, 5, hasta la n mayúscula, porque son n partículas. Para el tiempo Tn, T subíndice n minúscula, también tengo un conjunto de valores, que son este, y aquí están. En la línea vertical estamos cuantificando que dado un tiempo t, tengo un conjunto de valores que son variables aleatorias. O sea que la variable estocástica tiene un conjunto de valores cuando t está fijo. Pero ¿qué pasa con estos valores que tengo x1 al tiempo t1, x1 al tiempo t2, x1 al tiempo tn? Pues es precisamente esta trayectoria que estoy pintando aquí. Esto representa para un valor fijo de omega el valor, la variable a todo tiempo. O sea, esto lo que está diciendo es justamente los valores que tiene la partícula conforme va avanzando el tiempo, pues genera este conjunto de valores en la línea horizontal, este conjunto de valores en la línea horizontal de la variable aleatoria, de la variable estocástica, y este conjunto de valores. Entonces, una variable estocástica X que depende del tiempo se comporta precisamente generando una trayectoria estocástica, no solamente una, sino va a generar muchas variables, muchas trayectorias, muchas. Por ejemplo, el caso de las partículas brownianas ya quedó claro. ¿Por qué? Porque ya cada una van a describir a todo tiempo una trayectoria totalmente diferente a la que realice 2 o la que realice la n partícula. ¿Sí? Todas van a describir una trayectoria completamente distinta. ¿Y cómo cuantificamos? Pues a cada instante de tiempo tenemos varios valores de cada posición de la partícula en cada instante de tiempo. Y eso cuantifica esto que les decía, ¿no? Dado un valor fijo del tiempo, tengo un conjunto de valores. Dado un valor fijo de t, por eso decía, para t fijo tengo un conjunto de variables aleatorias. Para omega fijo, tengo un conjunto
un conjunto, tengo una trayectoria. Estos son variables aleatorias y este es trayectoria. Esta es una trayectoria. ¿Ok? La trayectoria ya lo vimos, es que lo generan los valores de la posición a cada instante del tiempo, que es esto que está aquí. Y lo que está arriba se generan como conjunto de variables aleatorias. Entonces, en resumen, un proceso estocástico, en resumen, un proceso estocástico gráficamente lo podemos representar un proceso estocástico. Este es un proceso estocástico, pero en realidad, como vamos a describir un fenómeno de muchísimos, tenemos que hacer muchos eventos, muchas realizaciones, pues este sería otra realización, ¿no? Y así por el estilo. Este sería otra realización, no necesariamente la misma, pero esta es otra, ¿no? Y así. Esta es otra realización, ¿sí? Aquí va, ¿no? ¿Sí? Y esta es otra realización, a ver este azul, ¿eh? Y así. Entonces, y así nos podemos, de manera, el naranja, a ver si se nota, quién sabe, ¿no? Naranja y el negro. ¿Cuántas trayectorias estocásticas vamos a tener? Pues, ¿no? En una partícula browniana, pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, tantas realizaciones como uno quiera, ¿ok? Entonces ya sabemos que a un tiempo dado t, tenemos un conjunto de valores que están aquí se ven, donde tú cruzas la línea recta con cada punto. A este otro tiempo t, ¿no? Tienes otro conjunto de variables aquí, en la línea vertical, que intersectan las trayectorias. Ese sería, y también generan una trayectoria. Por eso es que dice que un proceso estocástico variable que depende del tiempo, tiene dos maneras que se describen de dos maneras, o sea, no por separado, sino que representan un conjunto de variables aleatorias dado un tiempo fijo o una trayectoria dado un valor de la omega. ¿Sí? Ok, entonces eso es lo que representa un proceso estocástico. Es el conjunto de trayectorias totalmente azarosas. Entonces, cuando ustedes vean figuras que representan el movimiento browniano, déjenme ver si se ve aquí en la tesis, creo que sí se ve. Bueno, aquí se ven tres trayectorias, verde, rojo y azul. Pero quería yo ver si aparecía. Ahí está, movimiento browniano. Ahí está, miren, esta es una trayectoria, una sola, de una partícula que va moviéndose, haciendo todos esos movimientos en zigzag. Y va y termina por aquí, ¿no? Había unas donde aparecía a colores, pero bueno, ya. ¿Ok? Entonces, en esencia, ese es un proceso estocástico. Dice, en lo que sigue de esta sección, nosotros adoptaremos la definición de un proceso estocástico simplemente como psi de t. O sea, sabemos que depende de t y de omega, pero esto es por ahorro de la notación. En la teoría de procesos estocásticos aplicados a la física es muy común hablar de una colección de sistemas o ensamble de sistemas idénticos y que cada sistema del ensamble conduce a un número psi que depende del tiempo. Ya les puse el ejemplo de la partícula browniana. Es justamente lo que dice aquí. Este número es una trayectoria o realización para cada sistema del ensamble. En física, el ejemplo paradigmático de un proceso estocástico es el fenómeno conocido como movimiento browniano. El modelo más simple de este movimiento es un conglomerado de n partículas idénticas e independientes diluidas en un fluido.
En este caso, cada una de ellas se considera un sistema del ensamble. Por lo dicho anteriormente, cada partícula o sistema del ensamble realizará su propia trayectoria estocástica y véase la figura 2.2. Claro, ya les puse que una partícula realiza una trayectoria estocástica, la otra, la azul, va a realizar una, si fuera verde la otra, y así, ¿no? Por decirlo nada más, por etiquetar los colores, veríamos distintas trayectorias. Ok, es claro que la información que se debe obtener del sistema total no proviene de una sola realización, sino del conjunto de realizaciones mediante el estudio de la estadística correspondiente. Pues claro, porque tenemos no solamente una partícula browniana, sino tenemos un montón. Entonces, pues hay que hacer estadística, ¿no? Por ejemplo, el cálculo de los promedios sobre el ensamble. Para llevar a cabo dicho estudio es necesario introducir la definición de la densidad de probabilidad, tomando en cuenta el estudio realizado en las secciones anteriores. Para un tiempo fijo, se define una densidad de probabilidad. Ahí está. Entonces, nosotros recordamos y demostramos que la densidad de probabilidad de una variable aleatoria continua no la teníamos así, teníamos W de X igual al promedio de la delta de X menos la psi en promedio. O sea, era en el caso que teníamos de una sola variable sin meter el tiempo. Ahora, lo que se hace es definir la densidad de probabilidad a partir de lo que ya sabemos anteriormente. Entonces toma un tiempo fijo, por eso dice aquí, para un tiempo fijo t, t1, eso es lo que generamos como variable aleatoria. ¿Ok? Las variables aleatorias están aquí. Para el tiempo t fijo voy a poner 1, 2 y 3. Para el tiempo que está para aquí vamos a tener otra vez 3 variables, 1, 2 y 3. Es la línea vertical que toca cada punto de las trayectorias. Estas son precisamente las variables aleatorias. Por lo tanto, yo puedo definir una densidad de probabilidad a ese tiempo fijo, que es la delta de X1 menos la psi de T1. ¿Por qué? Pues porque la psi de T1 ya es un conjunto de variables aleatorias. Y los valores que toman esas variables aleatorias en el eje es X1 en el intervalo de X1, X1 más de X1. ¿Ok? Donde psi de T1 es ahora una variable aleatoria y el símbolo del promedio indica el promedio con respecto al ensamble. O sea, yo tengo que tomar el promedio de el promedio del ensamble. ¿Cuántas? 1, 2 y 3. El promedio de 3 trayectorias, pero 3 trayectorias no me da la información. Tiene que ser una trayectoria de, pues, del orden de 10 a la 23 partículas, ¿no? Y eso no lo podemos hacer a mano. Eso lo hace la computadora. ¿Ok? Entonces, quedó claro que ahora la densidad de probabilidad se va definiendo para cada instante de tiempo. ¿Ok? Entonces aquí la psi de X1, W de 1 de X1 T, aquí me faltó poner T1, se le olvidó, fue un error. Delta de X1 menos psi de T1. ¿Ok? Es ahora una variable aleatoria y el símbolo indica el promedio con respecto al ensamble. Así que la probabilidad de encontrar una variable aleatoria, ahí está, una probabilidad de una variable aleatoria psi de T1 en el intervalo X1, menor o igual que psi de T1 menor o igual que X1 de X1, está dado por W1 de X1, T1 otra vez aquí, diferencial de X1. ¿Ok? Ahí está. Definimos ahora la probabilidad de que psi de T1 se encuentre en el intervalo esto,
de que, ahora fíjese, definimos ahora la densidad de probabilidad de que esta variable aleatoria esté en ese intervalo. Esta otra variable, vamos al siguiente tiempo, T2, está en este intervalo porque ahora estamos, el conjunto de valores de psi de T2 está en el eje vertical al tiempo fijo T2, que sería este otro, por ejemplo. Vamos a empezar en la línea vertical aquí, y en el T01 es el T2. El punto 0.2 es el T3. Cada instante de tiempo tenemos un conjunto de valores fijos, para el tiempo fijo un conjunto de valores, sí, también, que se van a distribuir en el intervalo x2, x2 más dx2. Y así sucesivamente, la variable psi de tn en ese intervalo. Entonces, esa densidad de probabilidad conjunta se define de esta manera. Psi n de xn tn, punto y coma, hasta punto y coma x1, t1, diferencial de x1 hasta diferencial de x. Si estuviéramos solo una sola variable, sería de x1 la que teníamos aquí. La que tenemos aquí. Si fuera de una sola variable nada más. Y la densidad de probabilidad, pues sería esta en ese intervalo de valores, como ya sabemos. Aquí está. Pero como ahora tenemos la probabilidad de que esta esté en este intervalo, al siguiente valor del tiempo tengo una variable aleatoria que está en este intervalo, y así sucesivamente hasta la variable. Eso se define, la densidad de probabilidad se define como esto, dado por, ahí está. Anteriormente teníamos delta de x menos psi, delta de, sí, efectivamente, ¿no? X2, psi de x2, déjenme acordar, aquí lo voy a poner, lo vamos a visualizar por aquí. Generalización de varias variables. Ahí está. Aquí en el 240, x1 menos psi de x1, xr menos psi de xr, o xn menos psi de xn. Pero aquí no hay ningún tiempo. ¿Eh? Pero aquí el asunto es que la definición que se está tomando, ahora hay que meter el tiempo. Pero la idea es una definición. Y la definición es precisamente, siguiendo la misma idea, psi de 1, xn menos psi de. ¿Okay? Y esa es la densidad de probabilidad conjunta de un proceso estocástico. Aparentemente uno dice, pues es trivial, pero no. ¿Ok? Y dice, si conocemos la jerarquía infinita de las densidades de probabilidad, o sea que hay que conocer a esta, hay que conocer esta, hay que conocer esta. La primera es la delta de x1 menos psi de x1. La segunda se corta hasta acá, cuando n vale 2. La tercera se corta cuando n vale 3, en promedio. Y así nos vamos. ¿Hasta dónde vamos a parar? Pues es una jerarquía infinita. Aquí dice, una jerarquía infinita. O sea que eso está muy complicado, ¿no? ¿Cómo vamos a conocer todo eso? Muy, muy complicado. Entonces, dice, para cada TI en el intervalo, aquí pone uno un intervalo para no, limita el régimen de tiempo, pues el rango de tiempos la limita uno y pone. Entonces, dice, si conocemos la jerarquía infinita, para cada TI en el intervalo para cada T, aquí le faltó T1 y aquí es T1X1, le faltó el error ahí, ¿no? Entonces,
Entonces conocemos completamente la dependencia temporal del proceso descrito mediante la variable aleatoria en el intervalo tal. A partir de 2.69, podemos obtener cualquier promedio mediante la integración correspondiente. Por ejemplo, para la función de correlación se obtiene, por ejemplo, aquí son dos variables aleatorias, pues siempre se puede hacer esto para dos. ¿Ok? Para dos. Densidad de probabilidad de dos. Porque aquí está diciendo a partir de 2.69 podemos, pues sí, porque 2.69 quiere decir que aquí tengo n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4. Para n igual a 2, pues tengo esto. T1 y T2. Entonces tengo T1 y T2. Si quiero tres variables estocásticas 1, 2 y 3, aquí van a ir 1, 2 y 3, W3 de X3, coma, T3, punto y coma, X2, T2, punto y coma, X1, T1, y así. Toda la jerarquía de los momentos. Entonces, si se dan cuenta, aquí no estamos metiendo diferencial de T. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente se está cuantificando el proceso estocástico, en este caso es para cada instante de tiempo. Nosotros vamos a hacer probabilidad del proceso estocástico a partir de un tiempo dado, T, y entonces ya sabemos que aplicar toda la teoría de la probabilidad en ese instante de tiempo. Por eso podemos hacer esta definición, por eso podemos hacer esta definición, y por eso, pero sí necesitamos esa jerarquía, porque si quiero calcular el promedio de 4 variables, pues necesito la cuarta, W4, ¿no? Porque son sí al tiempo T1, sí al tiempo T2, etcétera, ¿no? Etcétera. Entonces, ya sabemos que a partir de esta definición, si la conocemos, si se identifica pues podemos conocer todo el proceso a cada instante de tiempo. Entonces, vamos a clasificar un cierto tipo de procesos. O sea, al igual que la sección anterior, definiremos la densidad de probabilidad condicional dada una variable aleatoria en un tiempo fijo. Por ejemplo, aquí la densidad de probabilidad condicional. Condicional quiere decir que está condicionado a. Cuando definíamos la densidad de probabilidad condicional de dos variables, pues era muy fácil. Aquí es lo mismo, sin ningún problema. Yo estoy fijando, fíjense, estoy fijando las desde x1 hasta xn-1. Yo quiero calcular la probabilidad de que el sistema, la partícula, lo que ustedes quieran, tome el valor xn, el parámetro de estado, xn, el valor corresponde a la variable estocástica psi, al tiempo tn. Fíjense bien, aquí, nada más para aclarar, la variable aleatoria es la psi al tiempo tn. ¿Por qué? Porque la variable aleatoria va a tomar muchos valores al tiempo tn, porque es una variable aleatoria. Entonces necesito su probabilidad, conocer su probabilidad. Pero si las demás están fijas, las demás no tienen la probabilidad de que xn-1 esté al tn-1 menor o igual que tn-1 más diferente. No. Aquí es la probabilidad de que la variable aleatoria al tiempo tn tome un conjunto de valores xn menor o igual que xn menor o igual que xn más de xn, dado que el resto son fijos. Son fijos el resto. No tengo que hacer probabilidad, el resto son fijos. Entonces, es simplemente la delta de x de n menos psi del tn.
y condicionado a que todas las demás, aquí la psi de tn-1 no está en un intervalo, sino toma el valor xn-1. Este no está en ningún intervalo, sino toma el valor x1. ¿Ven la diferencia? Aquí tomaba valores en cada uno en los intervalos. Ahí está. Y eso es esto. Pero si nada más quiero la última y el resto fijo, pues eso lo defino así. Y eso se define así. Y aquí estamos ordenando el tiempo. La Tn es mayor que T3, la T5 es mayor que T4, T4 mayor que T3, T3 mayor que T2 y T2 mayor que T1. Estaban ordenados los tiempos. Ajá. Entonces, esto es la definición, la cual representa la probabilidad condicional para la variable psi de t al tiempo tn. Psi al tiempo tn. Dado que al tiempo tn-1 tiene el valor fijo, al tiempo tn-2 tiene el valor fijo y así sucesivamente. Al tiempo t1 el valor x1. Esa es la definición de una densidad de probabilidad condicional de un proceso estocástico. De acuerdo con 272, podemos expresar la densidad de probabilidad condicional en términos de las densidades de probabilidad conjunta de la siguiente manera. Ya. Esto es igual a esto entre esto. No sé, en el caso definimos las densidades de probabilidad condicional. Ahí está. La probabilidad condicional de que la variable tome el valor x1 en el intervalo, ahí está. Ahora lo tenemos al revés, es xntn, pero es x1, el resto están fijos. O sea que W es, todas las variables van aquí, pero abajo está dividido por las que están fijas, que son estas. Esa es toda la definición de una variable, de una densidad de probabilidad condicional, también para un proceso estocástico. Bueno, con eso en mente, todo lo que está fijo se divide. Y es este. Se ponen todos los condicionales, pero se dividen entre los fijos. O bien, si quiero escribir todo en términos Wn, pues aprovecho la densidad integral marginal de esta con la completa, que para obtener R-1, ¿qué tengo que integrar? ¿Qué es lo que agrego y quito? Aquí va a ser N-1, aquí hay un error, N-1. Que para que obtenga el de abajo, tengo que eliminar la N, por eso es que elimino la N y dejo la N-1 hasta 1, aquí está, ¿no? Entonces, la distribución, la densidad de probabilidad condicional se define de esta manera para un proceso estocástico. Ajá. Muy bien. Ok. ¿Qué quiere decir un proceso estocástico estacionario? Si las densidades de probabilidad 270 no cambian al reemplazar T por T más T,
Si todas estas no cambian al reemplazar t por t más t, o sea, el proceso es estacionario, o sea, que esto es lo mismo que tenemos aquí. Cuando cada tiempo se le agrega un tema y un tiempo, un valor de t fijo. Entonces es estacionario, no cambia con el tiempo. De esto se sigue que W no depende de t, ya que W depende solo de la diferencia de tiempo. A ver, bueno, el proceso estacionario, sí. Que depende de la diferencia de tiempos, también la función de corrección debe cumplir esto. Eso lo vamos a ver con calma. ¿Ok? Proceso puramente aleatorio es que la P condicional nada más se quede con la que realmente es aleatorio, porque todos los demás son fijos. Por eso dice proceso puramente aleatorio, que la condicional no dependa de los fijos, sino solamente del que se va a variar, que es la xn al tiempo tn. Luego, entonces, la distribución de probabilidad conjunta la puedo despejar de aquí o de aquí, y eso da esto. Entonces, es el producto de todas las densidades de probabilidad. Ajá. Para este caso, la información completa está contenida en PX1, XT1. Aquí. Podemos conocer el resto, si es puramente aleatorio. Este es el más importante. El caso marcoviano. Bueno. Dice, un proceso marcoviano se define como aquel para el cual la densidad de probabilidad condicional depende únicamente del valor previo. Si tn-1 igual a xn-1 y no del resto de los valores de 2, tn-2 hasta tn-1, ¿no? Por ejemplo, ahí está. Un proceso se dice que es marcoviano si la densidad de probabilidad condicional solo se acuerda del tiempo inmediato anterior. Solo se acuerda del tiempo inmediato anterior. Ese es un proceso marcoviano. ¿Ok? Hasta acá lo corta y todo lo demás ya no. De modo que a partir de 273 es de la definición. Llegamos a esto. O sea que se puede hacer como el producto de xn, n-1, xn-1, xn-2, hasta el último, p de x2, t2, x1, t1. ¿De dónde viene todo eso? Bueno, pues ahora sí. Para el caso de dos variables es esto. ¿De dónde? ¿Cómo podemos ver este caso, el caso marcoviano? Es esto.
Entonces, el proceso marcoviano es este. Eh, no, espérame. Antes de entrar a lo del marcoviano, quedamos que la probabilidad condicional de xn tn dado xn menos 1, coma, punto y coma, x1, t1 es igual a wn, todo dividido entre wn menos 1 de xn menos 1, tn menos 1, así, ¿no? Por lo tanto, bueno, ahí está wn es igual a p de xn tn dado xn menos 1, tn menos 1, punto y coma, o sea, multiplicamos por w. Ahí está. Si despejamos esto. Si es marcoviano, entonces P solo se acuerda del tiempo anterior. Entonces, si es marcoviano, la densidad de probabilidad, como decía, en el caso marcoviano, solo esa probabilidad nada más es, lo que nos dice es que si es marcoviano, esto debe de ser solamente
si se acuerda nada más del tiempo inmediato anterior. Que es igual a esto. O sea que estamos quitando todo lo demás y nos queda nada más esto. Por lo tanto, para todo proceso marcoviano, que tenemos Wn como es marcoviano, solo depende del anterior. Como es marcoviano, la densidad de probabilidad condicional nos va a quedar que solamente depende, o sea, es esto. Entonces, esto que está aquí se va a reemplazar por la P de xn y por la P por la Wn-1. Ya no escribo. Bueno, pero Wn-1 la vuelvo a meter aquí. Wn es esto, pero Wn-1, que vuelvo a utilizar esta definición con n-1, con n-1, entonces voy a cambiar, voy a poner aquí n-1, en vez de n voy a poner n-1. Ok, aquí va a ser, como estoy empezando en n-1, aquí va a ser n-1. Aquí va a ser n-2. Y ahorita van a ver por qué. Aquí va a ser Wn-1 de esto. No había yo puesto nada, pero. O sea, los argumentos. Aquí es Wn desde Tn hasta 1. Aquí va a ser desde n-2 hasta 1. ¿Por qué? Porque estamos perdón, desde n-1 hasta 1. Y entonces vamos a quitar el n-1. Aquí va a ser automáticamente, aquí es n-1. Aquí va a ser n-2 ahora. Y así nos vamos. Pero como es marcoviano, entonces ahora se transforma en n-1. Ajá. ¿Qué me dice? Que la P de n-1, Tn-1, n-2 hasta 1, todo lo que está aquí, porque es marcoviano,
este n-1 ahora ya está aquí. Aquí va a ser n-2, n-2 hasta 1. Pero esto es igual por ser marcoviano. Ajá. Otra vez empezamos, solo se acuerda el inmediato anterior. Entonces, wn-1, ahora, wn es este, pero wn-1, entonces va a ser, voy a poner aquí. wn-1 va a ser este, pero por ser marcoviano, solo se acuerda del tiempo inmediato anterior, o sea, esto. Por ser marcoviano, la condicional, n-1, n-1 hasta n-2 nada más. Entonces aquí va esto. Ya puse este, ahora esto es P dado que es este que está aquí. P n-1, n-2. Y ahora tenemos aquí el que queda es n-2. Ajá. Aquí me faltó poner 2. Entonces x2 de n2 y así, ¿no? Entonces nos vamos. El primerito, ahora ya viene el otro. W de n-2. Pero vuelvo a repetir n-2. Nos volvemos a quedar, va a quedar todo esto hasta el último. Uh-huh. Y así nos vamos a ir hasta llegar a esto. Pero aquí ya no tengo probabilidad condicional, sino ya tengo una sola variable, entonces por eso lo pone como W. Entonces todo proceso marcoviano se puede escribir así.
La densidad de probabilidad conjunta, ya me equivoqué aquí. Aquí era WN. Es igual a todo esto. Que eso es lo que está aquí. W de XN, TN hasta X1, T1, la probabilidad conjunta es la probabilidad condicional marcoviana, N con N-1, N1 con N-2, N2 con N, con X1 con X2, perdón, aquí es XN con XN-1, XN-1 con X2, XN- hasta 2, X2, T2 dado X1, T1 por W1, X1, T1. Esta expresión de la densidad de probabilidad condicional define como una densidad de probabilidad de transición de que al tiempo Tn la variable sí tome el valor xn, dado que al tiempo Tn-1 tendría el valor xn-1. En el caso de dos variables, la densidad de probabilidad de transición es esto. Nos quedaríamos truncados en W2, este por W1, o sea, esto, o sea, esto. A partir de esta ecuación podemos decir que todo proceso estocástico markoviano queda completamente especificado si se conoce de manera explícita W2 y por lo tanto la jerarquía 270 queda completamente determinada. Esta jerarquía que les comenté, si el proceso es markoviano, entonces todo esto se conoce. ¿Por qué? Dice que si conocemos W2, ya conocimos todo. O sea, en todo proceso markoviano solo se necesita, pues aquí se ve claramente, miren, se necesita la probabilidad condicional a pares. 2 con 1, vamos a poner 4 con 3, 3 con 2, 2 con 1 y el W1, ¿no? Entonces aquí nos está diciendo que si se conoce de manera explícita esta, todo lo demás de 270 queda especificada. ¿Por qué? Fíjense bien. Vamos a ver por qué. Yo necesitamos conocer toda esta jerarquía, toda, desde 1 hasta lo que sea. Vamos a poner de 1 a 4, por ejemplo. Después 5, 6, lo que quieras, pero 4 está bien. Que yo conozca nada más esta, pues ya, si es markoviano, con que se conozca eso, si es markoviano queda completamente, si se conoce de manera explícita W2 y por lo tanto la jerarquía 2 queda completamente determinada. Cabe destacar que en todo proceso markoviano la diferencia tal. Pero primero vamos a checar por qué todo se puede conocer. Bueno, voy a borrar todo esto. Esto.
Bueno, vamos a ver. W2 es X2, T2, coma, T1, X1. Bueno, pues porque este se puede calcular así. Ya está. Conocido. Ahora W1 ya está. Ahora nos falta W3. Por ser marcoviano, ahí está. Conocido. W3 sería esto. Pero esto, cada uno de estos, es bien, cada uno, parece que queda este. W1. ¿Y quién es este? Pues lo mismo, ¿no? Ya conocemos W2, ya conocimos W1, ya conocimos W1, W2, W3 es esto, pero W3, W3 es esto, ¿no? Ya conocemos, como ya conocemos este, ya podemos conocer W2 de 3, nada más donde esté 2, 2, 1, 1, sustituimos por 3 y 2. Aquí donde está el W1X1 integramos este en 1 y nos queda WX2T2, aquí está. Aquí es X1, ya la calculamos aquí. Entonces, y la P4 y la W4, no lo voy a poner, es PX4, T4, ¿no? Aquí es P de X4, P de X4, por ser marcoviano, ¿no? Sería P de X, esto, la otra es P de X3.
Aquí me faltó poner el tiempo. Estamos eliminando X2. Nos queda eso. Aquí es esto, el 4. ¿Cómo calculamos P4, T4? Pues otra vez, X4, T4, X3, T3 entre X3, T3. Pero ya conocemos, o sea, el chiste es que, dado esto, podemos calcular este. Y a partir de ahí, todo lo demás se puede calcular, la jerarquía que dice. ¿Por qué? Porque esta, W3, es igual a, por ser marcoviano, a este producto, me faltó aquí el W. Este 3 y 2, 2 y 1, y el último. Entonces, P de X3, T3 es este, en términos de la W2 que yo conozco, dividido entre X2, T2, pero eso es lo mismo que este, sustituye X1 por T1 por X2, T2. Y el último es el producto de este, con este, con este y con este. Pero PX4, T4 dado X3, T3 se puede calcular de aquí. La conjunta de X4, T4, punto y coma, X3, T3 entre W de X3, T3, pero todos se pueden calcular ya. Ya conocemos esta forma. Ajá. Entonces todo se puede calcular. Para todo proceso marcoviano es suficiente conocer X2, W de 2, X2 de 2. ¿Ok? Y para terminar, dice, cabe destacar que en todo proceso marcoviano la diferencia de tiempos T2 menos T1 de la densidad de probabilidad condicional, fíjate aquí, es arbitraria la diferencia de tiempos. Así que la diferencia de tiempos es grande. Si la dependencia es muy grande, la separación de tiempos es muy grande, la dependencia de P con respecto a X1 será muy pequeña, porque T2 está muy alejado de T1, dado que al tiempo T1 tenía valor X1. Esto significa que la variable T tiene una memoria corta. Conforme T1 y muy grande, la condicional es muy pequeña, la memoria es corta. Ajá. No se acuerda muy poco. Si el tiempo que ha pasado es mucho, la probabilidad de acordarse de X1, la memoria que pueda tener al X1 es muy, muy pequeñita. Tiene una memoria corta. Por el contrario, si la diferencia de tiempos es muy pequeñita, o sea, no es lo mismo, a ver, pasaron 5 años, acordarnos qué pasó hace 5 años a esta hora, pues está difícil. Pero ahorita que estamos trabajando, ¿qué palabra dije yo hace rato? Ahorita la palabra que estamos trabajando. Ya me acordé, ¿no? Ya pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 segundos. Ya me acordé qué dije yo hace ratito. Ya pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 segundos. Entonces, conforme el tiempo es muy corto, ¿sí? Entonces la densidad de probabilidad condicional tendrá prácticamente valor fijo en X1. Es decir, aquí es muy importante que en la probabilidad condicional para todo proceso marcoviano, si la diferencia de tiempos es muy grande, la memoria de acordarse de X1 es muy pequeña, prácticamente cero. Si la diferencia de tiempos es muy corta, la probabilidad es prácticamente la de X1, o sea, X2 es prácticamente X1. El evento, la probabilidad de X2 al tiempo T2, dado que al tiempo T1 tenía valor X1,
Si el tiempo es muy cortito, pues la probabilidad de X2 es prácticamente X1. Eso es lo que nos está diciendo. Y entonces para cuantificar esa probabilidad, en el límite cuando t tiende a T1, la probabilidad condicional es delta de X1 menos X2. Eso quiere decir que la probabilidad condicional de la diferencia de tiempo de un caso marcoviano, cuando t tiende a T1 es la delta de X2, de X1 menos X2. Ajá. Bueno, la ecuación de Chapman-Kolmogorov tiene que ver con esa densidad de probabilidad que es marcoviano, por definición de X3, T3, si yo me quiero, bueno, por definición es marginal, me quiero quitar 3, me quedo, si yo quiero quitarme 2, X2, me quito X2, integro en X2 y me queda X3 y X1. Esto es muy fácil, la densidad de probabilidad marginal, porque pues eso. Si es marcoviano, del lado el integrando, lo puedo descomponer 3 y 2, 2 y 1 y el último. La probabilidad condicional, la conjunta del integrando es 3 y 2, 2 y 1 y esto. Y del lado izquierdo, también, 3 y 2, 3 y 1, serían 3 y 1 y luego X1. Es marcoviano, entonces es la diferencia de tiempo, digo, aquí es 3 y 1 y luego la 1, 3 y 1 y luego la 1. Pero como W1 es arbitrario, este y este se cancelan, no afecta al integrando. Entonces nos queda esto, y esto es fíjate bien, me quiero ir de 1 a 3 con un tiempo intermedio. Ajá. De 1 hasta 3, pero tengo que pasar por 2. Y para pasar por 2 tengo que sumar por todos los valores que tienen 2. Entonces aquí es acordarse de 1 a 3, es de 3 a 2, de 2 a 1, y luego sumamos sobre todos los valores de X2 al tiempo T2. El de en medio. Y esta es la ecuación de Chapman-Kolmogorov que gobierna todo proceso marcoviano. ¿Sí? Y fue obtenida de forma independiente por los matemáticos británicos Sidney Chapman y el ruso Andrei Kolmogorov. Nos dice que la probabilidad de transición para pasar de X1 al tiempo T1 hasta X3 al tiempo T3 es igual a la probabilidad de transición de pasar X1 al tiempo 1 hasta X2 al tiempo T2 veces la probabilidad de ir de X2 al tiempo T2 hasta X3 al tiempo T3, sumando sobre todas los valores posibles de X2. Esto se ilustra esquemáticamente en la figura 2.1. Si yo me voy de 1 a 3, tengo que pasar por todos los valores de X2. Y eso es lo que representa la ecuación de Chapman-Kolmogorov. Bueno, voy a resumiendo, déjame, los, los procesos más importantes de un proceso estocástico, claro, cuando es no marcoviano, pues ya es un poco más complicado, hay otras formas de cuantificar las cosas, ¿no? Pero entonces aquí lo importante es lo que vimos el día de hoy para
Entonces, en resumen, un proceso estocástico es una función que mapea estos valores los valores de t y omega a los números reales, ¿no? Entonces, podemos ponerlo así, ¿ok? Así, y podemos, bueno, déjame hacerlo como, prácticamente sería el producto escalar, el producto vectorial, pero aquí es t cruz omega a los números reales en realidad, ¿no? Entonces aquí es x de t se va a los números reales, en esencia, ¿no? Entonces, cada una de estas pues genera un conjunto de trayectorias. Este es un proceso estocástico. Aquí está el tiempo, aquí está perdón, aquí está la variable estocástica. Entonces tiene otros valores aquí, genera otra realización, otra por aquí y otra por aquí, ¿no? Y así. A cada instante de tiempo tengo un conjunto de valores aleatorios. A cada instante de tiempo tengo un conjunto de valores aleatorios que están aquí, en la recta vertical, ahí que cruza con los puntos, con las trayectorias. Y una realización para cada una de los, una trayectoria, por ejemplo, esta es una trayectoria estocástica, una realización, ¿no? Entonces eso es, y la idea es, a cada instante de tiempo, yo tenga que justificar, cuantificar el proceso. Aquí están los valores, las variables. Entonces, si uno graficara esto de manera en 3 dimensiones más o menos, sería más o menos así. Aquí está el eje del tiempo. Este es el eje del tiempo. Entonces, los valores que toma la variable aleatoria a cada instante de tiempo serían estas. Ok, aquí están. Entonces, si aquí empiezo al tiempo t0, empiezo aquí pasa una trayectoria. Aquí pasa otra trayectoria. Aquí pasa otra trayectoria, ¿no? Y así. Y así. Estamos viendo esto, este sería la variable aleatoria. ¿Cómo funciona? Pero ¿quién sería esta? Por ejemplo, cuando yo pinto todas mis coordenadas con el eje en el tiempo, todos estos valores, pues entonces aquí podría yo graficar la probabilidad, la densidad de probabilidad, la distribución de probabilidad de estos valores. Otra distribución de probabilidad podría ser esta. Otra podría ser esta aquí, para la P, ¿no? La probabilidad de esto. O la W en todo caso, ¿no? Densidad de probabilidad. Entonces va evolucionando en el tiempo la distribución de probabilidad. Pero aquí, en el eje este del tiempo, en el eje del tiempo y en los valores que toman la variable, se dan cuenta, ¿no? Que aquí toman varios. Es como como una distribución de la gaussiana, ¿no? Aquí están mis valores. Este es mi X y este es mi W de X. Entonces yo estoy viendo esto, pero en cada instante de tiempo. Cada instante de tiempo. Si fuera una gaussiana, pues eso sería, depende de cómo se comporte, pero podemos empezar con una función delta y eso se va, ¿ok? Esa es la idea, digamos, de todo un proceso estocástico. Y, pues, sabemos, la mejor manera de que sea markoviano. Y con eso es suficiente conocer esta, la pareja, ¿no? De pares. Todo lo demás se conocen a partir de esta.
podemos conocer la W3, W4, W5, etcétera. Todas a partir de... ¿ok? Aquí tenemos W3, que tenemos W3 de X3, T3, X2, T2, X1, T1. Como es marcoviano, ya sabemos que esta se puede descomponer con las P's. O la otra es, no, pues eso, ¿no? Así, ¿cómo escribimos esta en términos W2? Pues quizá eliminando, por ejemplo, la X3, ¿no? Integrando en X3 nos queda W2. Pero bueno, yo creo que es más conveniente tomar en cuenta las probabilidades las de condicional, ¿no? Porque esas están escritas en términos de esta. ¿Ok? Y así. Bueno, pues con esto continuamos ya con ejemplos el viernes a las 10. ¿Ok? Sí, profe. Bueno, muy bien. Nos vemos entonces el viernes y ya voy a subir las grabaciones de la clase pasada y el de hoy. ¿Sale? Sí, por favor, profesor. Sí. Gracias. Bueno, muy bien. Nos vemos el viernes. Hasta luego. Luego. Hasta luego.